En estos últimos tiempos he escuchado a mucha gente decir que estamos atravesando una batalla espiritual. Si bien el enfrentamiento entre el bien y el mal es de muy larga data, sí es verdad que últimamente esta batalla pareciera estar agudizándose. Será por eso que se me ha dado por prestarle más atención a libros que hablan de estos temas. El que les traigo hoy es viejísimo, se titula La maravilla de Huatseca y trata sobre un caso de posesión, pero no es una historia de terror. Este fue un caso real que ocurrió en 1878. Fue ratificado por cientos de testigos. El autor del libro, quien fue uno de los testigos directos, fue un médico de nombre Winchester Stevens. Todo ocurrió en una pequeña ciudad de los Estados Unidos que se llama Watseka, en el estado de Illinois. Dos familias estuvieron involucradas, la familia Benham y la familia Roth, que vivían en puntos opuestos de la ciudad y que no estaban unidas por ningún tipo de relación anterior a la posesión. Todo empezó una mañana en la casa de la familia Benham, cuando Rancy, en ese entonces una jovencita de 12 años, les cuenta a los padres que durante la noche había sentido personas en su cuarto que la llamaban. Pero al parecer los padres no le dieron mucha importancia al asunto en ese momento. Es muy probable que hayan pensado, como pensaría uno, que la chica lo había soñado. Pero a la noche siguiente, Rancy se levantó de la cama, cuando ya todos hacía rato que estaban durmiendo, quejándose de que las voces la llamaban de nuevo. Esta vuelta los padres sí le prestaron atención, y la mamá se preocupó tanto que se pasó a la habitación de Rancy y durmió a su lado para tratar de calmarla. Y funcionó, al menos esa noche, porque esto en realidad habían sido las primeras señales de un proceso que ya se había desatado y que nadie podría detener. Unos días después, cerca de la hora de la cena, Rancy empezó a sentirse mal. Les dijo a los padres que tenía una sensación rara. De pronto se llevó la mano al pecho y cayó inconsciente al suelo, adoptando una postura rígida en la que permaneció por varias horas. Al día siguiente ocurrió lo mismo, solo que esta vez Rancy permaneció lúcida durante el estado de parálisis y pudo describir y nombrar a un grupo de personas que estaban con ella, pero que nadie más podía ver. Unos meses después, la situación alcanzó otro nivel, esta vez con ataques de dolor y convulsiones muy violentas, al extremo que se le doblaba la espalda y la cabeza se le iba hacia atrás hasta tocar los pies.
Estos ataques ocurrían varias veces en un mismo día. Y tras cada ataque, Rancy hablaba de cosas cada vez más raras, como de visitas al cielo, de seres no terrenales y de ángeles. La frecuencia de los ataques fue aumentando rápidamente. Los médicos que la vieron estaban perplejos. Rancy se volvió agresiva, ingobernable, al punto que los padres tenían que encerrarla con llave para tener un poco de paz. Y muchos de los familiares y amigos que visitaban la casa empezaron a sugerir que quizá no les quedaba otra más que internarla en un asilo para personas con problemas mentales. Y al parecer el mismo ministro de la Iglesia Metodista, a cuya congregación pertenecían, le había escrito por su propia cuenta a un asilo de insanos para averiguar si tenían espacio para recibirla. Pero a pesar de todo, los padres de Rancy no querían bajar los brazos. Quizá por eso aceptaron la propuesta de un grupo de personas de la comunidad abocadas a prácticas espiritistas. Este grupo tenía la creencia de que las enfermedades tenían un origen espiritual y que por esa misma vía podían resolverse. Creían que había un poder emanado de Dios a través del cual era posible alejar fuerzas espirituales dañinas. Liderando a este grupo estaba el señor Roth, un hombre que aparentemente gozaba de una sólida reputación en la zona. Y él es quien introduce al doctor Stevens, el médico que escribió el libro, y entre los dos comienzan a investigar el caso. Para Rancy y para sus padres, esta era la única esperanza. El primer intento de acercamiento no fue fácil. Rancy no dejaba que se le acercaran y a cada intento reaccionaba como un animal salvaje. Por fortuna, el doctor Stevens era un hombre paciente. Después de presentarse a sí mismo como un doctor del espíritu, el doctor le preguntó a Rancy cuál era su nombre. A lo cual ella le responde que se llama Katrina, de 63 años, nacida en Alemania y fallecida hacía 3 días. Unos momentos después, el semblante de Rancy cambia y le dice que su nombre es William y que es un muchacho que se escapó de su casa, se metió en problemas y perdió la vida.
Y finalmente, tras una nueva transfiguración, habló Ransi. Dijo no estar allí, sino en el más allá, y que había entidades malignas tratando de controlarla, como las dos que se habían anunciado antes. En ese punto el doctor Stevens, que tenía experiencia con este tipo de escenarios, empieza a orientarla y le dice que si bien ella no podía evitar ser controlada, sí podía influenciar por quién, y que si se enfocaba podía elegir un espíritu más puro, más elevado o más feliz para que tomara las riendas de su cuerpo mientras ella estaba lejos. Y es así que Ransi busca a su alrededor y dice que hay muchos, pero que los ángeles le señalan a una y les dice el nombre: María Roff. María Roff había sido una de las hijas del señor Roff, pero ya habían pasado 12 años desde su deceso a la edad de 19. En su época, María también había sufrido de problemas de salud similares a los de Ransi, pero en su caso estos problemas habían empezado a una edad más temprana y llegaron a ser muchísimo más severos. A medida que sus problemas de salud se fueron agravando, se observaban cosas cada vez más raras. Pasó por momentos en los que no reconocía a nadie, hablaba con seres que nadie más podía ver. Coincidentemente con el empeoramiento de su estado, María también había pasado por un período de clarividencia. Sus padres fueron los primeros en notarlo. Por ejemplo, podía leer con los ojos vendados y sabía cosas sobre otras personas de las que no se podría haber enterado por las vías normales. Como si para ella los límites de la realidad que todos percibimos se hubieran ido diluyendo y le hubieran permitido acceder a ciertos saberes que de otro modo serían imposibles. Ya veremos más adelante otro ejemplo mucho más contundente sobre su segundo deceso. Una semana después del momento en el que Ransi elige a María Roff para que tomara posesión de su cuerpo, se organiza el reencuentro entre María y su familia. Recordemos que María había muerto hacía 12 años y ahora estaba habitando otro cuerpo con otra apariencia. Así que este reencuentro, de ser cierta esta historia, debe haber sido bastante extraño para su familia. Para María no lo fue tanto. Ella reaccionó exactamente como se esperaría que una persona que no ha visto a sus seres queridos por mucho tiempo reaccionaría, con una gran emoción, lágrimas,
abrazos, sollozos. Una vez que está de vuelta en su casa, o sea, la casa de la familia Roff, María reconoce todos los espacios y a todas las personas. Recuerda perfectamente los nombres de sus familiares, de sus vecinos y sus amigos. Y muy pronto se sumerge en las cosas cotidianas con la naturalidad que muchos sentimos cuando de adultos visitamos la casa de nuestros padres. Si bien todos estaban muy contentos de tenerla de vuelta, no es que estaban completamente libres de dudas, y por eso cada tanto la ponían a prueba para ver si quien tenían enfrente era realmente María. Por ejemplo, una vez, mientras María estaba en el jardín, los padres agarraron una vincha de vestir que le había pertenecido y que había estado guardada desde su fallecimiento, y la pusieron en la sala, en un lugar donde ella pudiera verla fácilmente. Y se sentaron a esperar para ver su reacción. Cuando María eventualmente entró a la sala, su vista fue directo a la vincha, y no solo fue capaz de reconocerla inmediatamente, sino que además recordó que le gustaba usarla cuando tenía el cabello corto, etcétera, etcétera. Y este es uno de los muchos ejemplos que para la familia Roff fueron rápidamente disipando sus dudas. María llevaba casi 2 meses viviendo en la casa de la familia Roff, en el cuerpo de Rancy. Durante todo ese tiempo, los ataques, las convulsiones, los dolores y la rigidez habían desaparecido por completo. Salvo ciertos extraños estados de trance en los que María parecía perderse, todo iba marchando bien. Hasta que una tarde, María le anuncia a los padres que Rancy estaba lista para volver y que por lo tanto su propia partida se avecinaba. Y unos días después, entre lágrimas, les confirma con precisión en qué fecha y a qué hora iniciaría su partida definitiva. Esta premonición sobre el día de la muerte pareciera ser uno de esos ejemplos de saberes a los que podemos acceder algunas veces y bajo ciertas condiciones, que por supuesto no son claras. De hecho, recuerdo haber leído 2 ejemplos que me quedaron grabados.
Uno de ellos en el libro Despertares del doctor Oliver Sacks, donde el doctor nos cuenta sobre una paciente suya internada en la clínica en la que él trabajaba, que de buenas a primeras, sin haber estado enferma y sin tener antecedentes de este tipo de conductas, un día se levanta anunciándole a todo el mundo que moriría esa noche. Por las dudas, si bien él no le cree del todo, decide ordenar una serie de chequeos para estar seguro, pero los resultados no señalan ningún tipo de problema. Ahora, tan convencida está ella que pide hablar urgentemente con sus hijas, porque esta sería para ella la última vez. Y se despide después de enfermeras, médicos y otros pacientes. Y efectivamente, para asombro de todos, esa noche ella muere mientras dormía. El otro ámbito en el que se escucha de este tipo de premoniciones es el de las experiencias cercanas a la muerte. Y me viene a la memoria un caso que me conmovió mucho cuando lo leí, que está en el libro Mi viaje de ida y vuelta al cielo, escrito por la doctora Mary Neal. Ahí ella cuenta que mientras están tratando de revivirla después de un accidente, su alma, ya separada de su cuerpo, emprende un viaje hacia otro mundo y allí se encuentra con seres angelicales que le vaticinan el fallecimiento de su hijo mayor, lo cual efectivamente ocurre unos años después de una manera que nadie esperaba. Consciente de la fecha y la hora a la que partiría, María se fue despidiendo de vecinos, familiares y amigos. En todo momento les hizo saber a los padres que una vez que volviera a su forma de espíritu puro, trataría de acercarse a ellos tanto como le fuera posible. Y que muy probablemente, al menos en algunos de esos acercamientos, ellos podrían llegar a sentir su presencia. En el día y a la hora que María había anunciado, Rancy regresó a su cuerpo y María se fue. Si todo esto fue cierto, lo que fuera que abrió el puente con el más allá, se convirtió, gracias a la intervención del Dr. Stevens, en un regalo para ambas familias. A la familia Roth le dio la oportunidad de vivir 3 meses ininterrumpidos de felicidad y sosiego con su hija, como nunca antes les había sido posible. Y a la familia Benham les devolvió a su hija ya sanada, a quien después pudieron ver crecer hasta convertirse en una mujer adulta, casarse y tener sus propios hijos. Cuando leí este libro, mi intuición me llevó a conectar este caso con ciertos eventos de tiempos recientes. Admito que es una conexión tenue, pero suficiente como para al menos pensarlo en voz alta. Son eventos que involucraron adolescentes, más o menos dentro del rango de edad de las dos jóvenes de esta historia. Adolescentes que se ven afectados por problemas agudos de salud que tienen puntos de similitud con los que vimos en la posesión de Watseka.
Parecen estar más concentrados en México, por eso voy a empezar por ahí, pero ya van a ver que no es el único punto del planeta donde esto ha venido ocurriendo. En México empezó con una alumna del secundario que sufrió un desmayo súbito cuando salía del baño de la escuela. Y a partir de ese momento, otros compañeritos empezaron a caer como fichas de dominó. En muchos casos, estos malestares súbitos iban también acompañados de convulsiones, desorientación y hasta alucinaciones. Y en este artículo que encontré, cuentan que en total, a lo largo del 2022, 227 alumnos de 6 escuelas secundarias diferentes en 4 estados de México fueron afectados. Pero, como ya adelanté, se han visto casos muy similares en otros países, como ser Bolivia, la República Dominicana, Colombia. Por si quieren ir directamente a la fuente, dejé links en la caja de descripción debajo del video. Y aquí se preguntan si habrá sido histeria colectiva, porque de todas las otras hipótesis que se barajaron en un principio para explicar lo que pasó, como ser drogas o intoxicación por alimentos o por algún agente químico, no se encontró evidencia que las sustentara. Otra teoría de corte más metafísico que ligaba a estos ataques masivos al juego de la tabla Ouija tampoco explica mucho, porque de todos los casos conocidos, solamente un puñado habría participado del juego. Algo que llama la atención es que en algunos casos, no en todos, se presentan ciertos fenómenos que podrían considerarse paranormales, como ser la visión de entidades que algunos niños afectados han descrito como demonios. Quizá mi intuición vio una conexión porque es posible que aquí, como en el caso de la posesión de Huatseca, ese algo que impactó sobre los jóvenes y los hizo caer en semejantes estados, también hizo que se corriera, por un momento, el velo que separa los dos mundos, dejando al descubierto cosas que no siempre son visibles, pero que están ahí. Si por otro lado esto fuera, como sugiere el artículo, un simple caso de histeria colectiva, la pregunta de por qué ocurrió queda igualmente sin contestar. A fin de cuentas, dada la falta de evidencias para un lado o para el otro, nada puede decirse con certeza. Es algo sobre lo que cada quien tendrá que sacar sus propias conclusiones.